Es propio de un ignorante echar la culpa a los otros de sus desgracias. En cambio, acusarse solo a sí mismo es propio de un hombre que empieza a instruirse. Y no acusar ni a los demás, ni a sí mismo, es lo que hace el hombre instruido. No pretendas que las cosas ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran tal como se producen y serás siempre feliz. El verdadero dueño de cada uno de nosotros es aquel que puede darnos o quitarnos lo que queremos o lo que no queremos. Por tanto, si quieres ser libre, no desees o no huyas de nada de lo que dependa de los otros, sino serás necesariamente esclavo. No olvides que eres actor en una pieza, en que el autor ha querido que intervengas. Si quiere que sea larga, represéntala larga. Si la quiere corta, represéntala corta. La mayor parte de los mortales, Paulino, se queja a una voz de la malicia de la naturaleza, porque se nos ha engendrado para un período escaso, porque el espacio de tiempo que se nos da transcurre tan veloz, tan rápidamente, que con excepción de unos pocos, casi todos los demás quedan inhabilitados ya en la propia preparación de la vida. Y ante este mal, que según creen es general, no solloza solamente la masa y el vulgo necio. También este mismo sentimiento ha sacado quejas de personajes esclarecidos. Viene de ahí aquella proclama del más grande de los médicos de que la vida es breve, la ciencia larga. Viene de ahí aquel pleito tan poco propio de un hombre sabio que Aristóteles planteó a la naturaleza. Pues sería que ella le ha regalado a los animales una edad tan larga que alcanzan 5 o 10 generaciones, mientras que el hombre, engendrado para tantas y tan grandes empresas, el límite se ha fijado mucho más acá. No tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga, y para realizar las cosas más importantes, se nos ha otorgado con generosidad, si se emplea bien toda ella. Pero si se desparrama en la ostentación y la dejadez, donde no se gasta en nada bueno, cuando al fin nos acosa el inevitable trance final, nos damos cuenta de que ha pasado una vida que no supimos que estaba pasando. Es así. No recibimos una vida corta, sino que la hacemos corta. No somos menesterosos de ella, sino derrochadores, tal como unas riquezas cuantiosas y principescas, cuando caen en manos de un mal amo, en un instante se disipan, y al revés, cuando pese a ser escasas, se entregan a un buen custodio, crecen al emplearlas. Igualmente la existencia se le expande mucho a quien bien la organiza. Por más que todos los talentos que alguna vez brillaron estén de acuerdo en ello, nunca se asombrarán lo bastante de esta ceguera de la mente que muestran las personas. No consienten que ninguno ocupe sus fincas. Si surge la menor disputa acerca del trazado de los lindes, recurren a pedradas y puñales. Dejan a otros adentrarse en sus vidas. Más todavía por su propia cuenta, hacen que otros en adelante se adueñen de ella. No se halla nadie que quiera distribuir su dinero. La vida, en cambio, entre cuántos y cuántas la reparte cada cual. La gente es estricta en preservar el patrimonio. En cuanto llega la hora de perder tiempo, es muy derrochadora de aquello en lo que únicamente es honroso ser avaro. Qué bien estaría emprenderla con uno del grupo de los viejos,
Vemos que has llegado al término final de una vida humana. Alcanzas los 100 años o más allá. Haz que tu vida eche las cuentas. De este tiempo extrae cuánto se ha llevado el acreedor, cuánto la querida, cuánto el patrono, cuánto el cliente, cuánto el pleito con la esposa, cuánto los desplazamientos por la ciudad para atender compromisos. Añade las enfermedades que artificialmente nos ocasionamos. Añade lo que quedó tirado sin usar. Verás que tienes menos años de los que cuentas. Repasa contigo mismo o contigo misma en tu memoria cuándo has estado seguro o segura de tus planes, qué jornada entre tantas ha resultado como proyectabas, cuando has estado a disposición de ti mismo, cuando la expresión de tu cara ha sido la que debería, cuando el ánimo estuvo sin miedo. ¿Qué labor tienes acabada en tan largo periodo? ¿Cuántos y cuántas han despedazado tu vida sin darte tu cuenta de lo que perdías? ¿Cuánto te ha quitado el resentimiento vano, la alegría estúpida, el deseo ansioso, las relaciones lisonjeras? ¿Qué poco de lo tuyo se te ha dejado? Comprenderás que vas a morir prematuramente. Así que, ¿dónde está la razón de todo esto? Vivís como si fuerais a vivir siempre. Nunca reparáis en vuestra fragilidad. No calculáis cuánto tiempo ha pasado ya para vosotros. Como si sacarais del total y sobrante lo perdéis. Cuando a las veces ese día, precisamente que se le dedica a alguien o a algún negocio, sea acaso el último. Todo como mortales lo teméis. Todo como inmortales lo anheláis. Oirás la mayoría decir: a partir de los 50 me retiraré a descansar. Los 60 años me librarán de obligaciones. Pero ¿a quién tomarás que te avale una vida lo bastante larga? ¿Quién dará permiso para que eso salga como dispones? ¿No te da vergüenza reservar para ti los rebojos de tu vida y destinar para el bien espiritual solo ese tiempo que no se puede dedicar a ninguna cosa? Qué tarde es empezar a vivir justamente cuando hay que dejarlo. Qué olvido de nuestra mortalidad tan estúpido, aplazar los planteamientos sensatos para los 50 o los 60 años y pretender empezar la vida en un momento al que pocos logran llegar. A los hombres más poderosos y encumbrados, verás que se les escapan frases que revelan que desean el tiempo libre. Lo alaban y lo prefieren a todos sus bienes. Ansían, entre tanto, si pudieran hacerlo sin riesgo, bajar de su cumbre, pues, aunque desde fuera nada les amenace ni golpee, sobre sí misma su fortuna, ella sola se derrumba. El arte de vivir. En primer lugar, sin embargo, pongo en la lista a aquellos que no tienen tiempo para ninguna cosa que no sea el vino y la lascivia, pues no hay nadie que se emplee en nada más vergonzoso. Los otros, pese a que se dejan dominar por una vana imagen de honra, yerran sin embargo con lucimiento. Aunque me menciones uno a uno los avaros, los iracundos o los que practican odios injustos y guerras, todos esos pecan muy virilmente. La podredumbre de los que se entregan al vientre y a la lascivia es deshonrosa. Pasa revista a todos los momentos de esos. Mira cuánto tiempo están haciendo cálculos, cuánto están acechando, cuánto temiendo, cuánto haciendo visitas, cuánto recibiéndolas, cuánto tiempo les ocupan las citaciones propias y las ajenas,
cuanto los banquetes, que como tales son ya obligaciones. Verás que no los dejan respirar ni sus asuntos malos, ni tampoco los buenos. En fin, todos están de acuerdo en que ninguna cosa se puede practicar por parte de un hombre ocupado, ni la elocuencia, ni los saberes liberales, ya que un espíritu agobiado no asimila nada con profundidad, sino que lo rechaza todo como si fuera impuesto. Nada concierne menos al hombre ajetreado que el vivir. En ningún otro asunto es el conocimiento más difícil. Los que profesan otras disciplinas son muchos y del montón. Incluso en algunas de ellas hay niños que parecen aprenderlas de manera que hasta podrían enseñarlas. A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida. Y algo que te va a extrañar más: toda la vida hay que estar aprendiendo a morir. Tantas personas grandes, abandonando toda impedimenta, después de haber renunciado a riquezas, cargos, placeres, practicaron hasta el final de sus días eso tan solo de saber vivir. Sin embargo, la mayoría de ellas salió de la vida admitiendo no saberlo todavía, así que mucho menos habrían de saber vivir esas otras personas corrientes. Créeme, es propio de un personaje grande y levantado por encima de los extravíos humanos no consentir en que le sorban ni una pizca de su tiempo. Y su vida se hace larguísima justamente porque toda su abierta extensión queda disponible para él solo. Nada por eso quedó tirado sin cultivar ni laborar. Nada dependió de otro, pues no halló nada que mereciera tomarse a cambio de su propio tiempo, un hombre que era su depositario más ahorrativo. De esta manera, tuvo bastante. En cambio, es forzoso que queden escasos aquellos de cuyas vidas la gente toma mucho. Y no tienes por qué deducir de esto que alguna vez no vean sus pérdidas. A los más de esos que se ven grabados por una gran prosperidad, en medio de catervas de clientes o en trámites de pleitos y otras honrosas miserias, exclamar en ocasiones: no se me permite vivir. ¿Cómo que no se te permite? Todos esos que te llaman como asesor legal te despojan de tu propia persona. Aquel encausado, ¿cuántos días se llevó? ¿Cuántos aquel candidato? ¿Cuántos aquella anciana cansada de enterrar herederos? ¿Cuántos aquel que para incomodar la avaricia de los casatestamentos se finge enfermo? ¿Cuántos aquel amigo más influyente de la cuenta que no os tiene para ser amigos sino para exhibiros en su comitiva? Revisa y calcula los días de tu vida. Verás que entre las manos te quedan bastante pocos y desechables. La otra persona que llegó a conseguir el consulado que tanto pretendió, desea dejarlo y dice: ¿cuándo se acabará este año? Tiene el otro a su cargo las fiestas, habiendo hecho gran aprecio de que le cayó por suerte la comisión, y dice: ¿cuándo saldré de este cuidado? Escogen a uno para abogado entre todos los demás, y llénase el tribunal de gente para oírle, aún hasta donde no alcanza su voz, y dice: ¿cuándo se acabará de sentenciar este pleito? Cada cual precipita su vida, trabajando con el deseo de lo futuro y con el hastío de lo presente. Pero aquel que aprovecha para sí todo su tiempo, y el que ordena todos sus días para que le sean de vida, ni desea ni teme al día venidero, porque ¿qué cosa le puede arrancar que le sea disgusto? Conocidas tiene con ataduras todas las cosas. En lo demás, disponga la fortuna como quisiere, que ya la vida de éste está en puerto seguro.
podrásele añadir algo, pero quitar no, sucediéndole lo que el estómago, que estando satisfecho y no cargado, admite algún manjar sin haberle apetecido. Cada cual acelera su vida y padece añoranzas del futuro y hastío del presente. En cambio, aquel otro que no hay momento que no aproveche para sus propias cosas, que organiza cada jornada como si fuera la última, ni anhela el mañana ni de él recela, pues, ¿qué nuevo deleite queda que pueda aportártelo ninguna hora? Todo ya se conoce, todo ya se ha experimentado hasta la saciedad. Del resto, que la pura suerte disponga como quiera. La vida está ya en seguro. A ella se le puede añadir, no sustraer nada. Y añadirle será como poner algo más de comida al harto y lleno. Toma lo que ya no desea. No tienes por qué pensar en razón de sus canas y arrugas que alguien ha vivido mucho tiempo. Ese no ha vivido mucho, sino que ha estado ahí mucho tiempo. ¿Qué pasaría si pensaras que ha navegado mucho, uno al que una tempestad muy dura al salir del puerto lo arrastró de aquí y para allá, y con los tumbos de unos vientos que arremeten por puntos opuestos lo mueve en círculos dentro del mismo espacio? Ese no navegó mucho, sino que lo han zarandeado mucho. El desprecio del bien más preciado. Suelo extrañarme cuando veo a los unos pedir tiempo y a los otros, los solicitados, dispuestos a dárselo. Unos y otros atienden a aquello por lo que se pide el tiempo, ninguno al tiempo en sí. Se pide como si no fuera nada, como si no fuera nada se da. Se juega con el bien más valioso de todos. Pero los engaña el que sea un bien incorpóreo, el que no esté a la vista, de manera que se considera muy barato, mas todavía que su precio es casi nada. Las pensiones. Los subsidios la gente las recibe con mucho cariño y en ellos invierte su esfuerzo, su trabajo o empeño. Nadie aprecia el tiempo. Se le maneja con soltura, como si fuera gratuito. Ahora bien, esos mismos, mira cómo cuando enferman, si hay de verdad peligro de muerte, se postran suplicantes ante los médicos, como si temen la pena de muerte. Están dispuestos a gastar todo lo que tienen, con tal de seguir vivos. Tan grande es en ellos la disparidad de sus sentimientos. Y es que si, tal como el de los pasados, se le pudiera poner delante a cada cual el número de sus años futuros, ¿cómo temblarían al ver que les quedaban pocos? ¿Cómo mirarían por ellos? Como que es fácil administrar lo positivo, aunque sea escaso. Hay que guardar con mayor cuidado aquello que no sabes cuándo habrá de faltarte. Y no tienes por qué pensar, sin embargo, que ellos desconozcan lo mucho que vale esa cosa. Suelen decir a los que quieren muchísimo que están dispuestos a darles una parte de sus años. Se los dan sin darse cuenta. Y se los dan además, de manera que se les restan a sí mismos sin añadírselos a los otros. Pero no se dan cuenta precisamente de que se los restan. Por eso soportan ellos esa pérdida derivada de una resta inadvertida. Nadie te restituirá esos años. Nadie de nuevo te devolverá tu propia persona. Irá por donde antes solía la vida, sin echar atrás o retener su carrera. No armará jaleo ninguno, no te dará aviso ninguno de su velocidad. Se deslizará callada. Ella no llegará más lejos por mandato de rey, ni por aprobación del pueblo. Tal como la dejaron salir, el primer día habrá de correr. Nunca hará etapa, nunca se entretendrá. ¿Qué pasará?
Tú estás atareado o atareada, la vida se apresura, llegará entre tanto la muerte, para la cual, lo quieras o no, habrás de tener tiempo de sobra. No saber vivir el presente. Puede haber algo más estúpido que la actitud de algunos. Me refiero a esos hombres y mujeres que presumen de ser previsores. Andan empeñados en demasiadas tareas para poder vivir mejor. Equipan la vida a base de gastar vida. Sus pensamientos los dirigen a la lejanía. Pero claro, el desperdicio mayor de vida es la dilación. Ella anula cada día que se va presentando. Ella escamotea lo presente en tanto promete lo de más allá. El mayor estorbo del vivir es la expectativa que depende del mañana y pierde lo de hoy. Dispones de lo que está puesto en manos de la suerte, abandonas lo que está en las tuyas. ¿A dónde miras? ¿A dónde te orientas? Todas las cosas venideras quedan en la incertidumbre. Vive de inmediato. Ahí tenemos al más grande poeta que vocea y como acicateado por un espasmo divino, canta su verso saludable. Cada día bueno que a los pobres mortales les llega, en la vida es el primero que escapa. ¿Cómo es que vacilas?, dice. ¿Cómo es que te paras? Si no te adelantas a tomarlo, escapa. Y aunque te adelantes, escapará. De modo que hay que combatir contra la celeridad del tiempo, mediante la rapidez en hacer uso de él. Y como de torrente raudo, y que no va a correr siempre, hay que absorber rápido. También es muy atinado para tachar toda idea difusa el que no diga cada edad buena, sino cada día. ¿Cómo es que despreocupado tú y perezoso ante la huida de tantos momentos, te prometes en adelante meses y años en larga fila, según le parezca bien a tus deseos? Te está hablando de un día y de este que ya se te escapa. Porque, ¿acaso hay duda de que el día mejor es el primero que se les escapa a los pobres mortales, esto es, a los atareados? Sus actitudes infantiles las abruma una vejez a la que llegan desprevenidos e inermes, pues nada se ha previsto. Se topan con ella de pronto y sin esperarlo. No se daban cuenta de que se les acercaba cada día. Tal como una charla o una lectura o una reflexión más atenta engaña a los que van de viaje y ven que han llegado antes de ver que les quedaba poco. Así, este viaje de la vida, continuo y aceleradísimo, que recorremos con el mismo paso despiertos y dormidos, no se les descubre a los atareados, sino es cuando ya acaba. Dedica el ocio a la sabiduría. Los únicos entre todos los que están desocupados son los que dedican su tiempo a la sabiduría. Son los únicos que viven, pues no solo preservan bien su época, le añaden el tiempo todo. Sean los que sean los años que antes que ellos han transcurrido, ellos los adquieren para sí. Si no somos muy desgraciados, aquellos celebérrimos, iniciadores de dictámenes sagrados, nacieron para nosotros, prepararon la vida para nosotros. Hacia bienes muy hermosos sacados de las tinieblas a la luz, por el esfuerzo ajeno nos van llevando. No tenemos cerrado el paso hacia ninguna época, nos admiten en todos lados. Y si cabe con la grandeza de ánimo, traspasar las angosturas de la poquedad humana, hay mucho tiempo por el que podemos pasearnos. Es posible discutir con Sócrates, dudar con Carneades, serenarnos con Epicuro, superar la naturaleza humana con los estoicos, salir fuera de ella con los cínicos, puesto que la naturaleza admite que lleguemos a ser copropietarios de todas las épocas. ¿Por qué desde este tramo escaso y perecedero de tiempo
no nos entregamos de todo corazón a esas realidades que son inmensas, que son eternas, que compartimos con los mejores. Esos que corren en medio de sus compromisos, que se desasosiegan a ellos mismos y a los demás, cuando ya estén bien locos, cuando día a día hayan recorrido los umbrales de todos sin pasar de largo ante ninguna puerta abierta, cuando hayan llevado en torno su interesado saludo por las casas más alejadas, ¿a cuántos en concreto podrán ver en una ciudad tan enorme y desgarrada, entre intereses tan diversos? ¿Cuántos por tener sueño o por regalones o por desconsiderados los despacharán sin más? ¿Cuántos después de haberlos torturado largo rato pasarán de largo ante ellos pretextando tener prisa? ¿Cuántos evitarán asomar por el atrio, atestado de clientes, y escaparán por los oscuros pasillos de sus mansiones, como si no fuera más inhumano engañar que no tener en cuenta? ¿Cuántos, medio dormidos, por el desenfreno de la víspera y enfadados con aquellos pobres que han roto su propio sueño para aguardar a que otro despierte, repiten entre bostezos más que desdeñosos, con los labios apenas entreabiertos, el nombre que le han apuntado 1000 veces? ¿Pensamos que estos se entretienen en obligaciones auténticas? Podemos decir eso de aquellos que diariamente quieren tener como sus más allegados a Zenón, a Pitágoras y Demócrito, y a todos los demás sacerdotes de las buenas artes, a Aristóteles y Teofrasto. Ninguno de estos dejará de tener tiempo libre, ninguno despachará a quien a él acuda sin hacerlo más dichoso, más conforme consigo mismo o consigo misma. Ninguno consentirá que nadie se vaya de su lado con las manos vacías. Reunirse con ellos de noche, reunirse de día, pueden hacerlo todos los mortales. Los sabios alargan y enriquecen tu vida. Ninguno de estos te obligará a morir. Todos te enseñarán a ello. Ninguno de estos gastará tus años, te prestará los suyos. Con ninguno de estos será peligrosa la charla, con ninguno será la amistad comprometida, con ninguno costará caro el trato. Tomarás de ellos lo que quieras. Por ellos no quedará que tú les saques todo lo que seas capaz. ¡Qué prosperidad! ¡Qué hermosa vejez aguarda a aquel que se agrega a su clientela! Tendrá con quienes deliberar sobre las cuestiones más pequeñas y sobre las más grandes, a quienes consultar diariamente sobre sí mismo o sobre sí misma, de quienes oír la verdad sin desdoro, recibir alabanzas sin adulación, a quienes hacerse semejante. Solemos decir que no estuvo en nuestro poder qué clase de padres había de caernos en suerte, que se nos dieron por azar. Ahora bien, a nosotros se nos permite nacer a nuestro albedrío. Están ahí las familias de los más nobles talentos. Escoge en cuál quieres entrar. Tu adopción no solo te dará un nombre, sino esos bienes justamente que no habrá que custodiar con mezquinidad ni malicia. Se irán haciendo tanto mayores cuanto con más gente los compartas. Estos te proporcionarán un camino hacia la eternidad y te alzarán a un sitio de donde a nadie echan abajo. Este es el único método de extender nuestra condición de mortales y hasta de transformarnos en inmortales. Los cargos, los monumentos, cualquier cosa que la ambición consigue, sea con nombramientos o edificaciones, pronto cae. No hay nada que no lo derruya una larga vejez y lo revoque. No puede en cambio perjudicar a los bienes consagrados por la sabiduría. Ninguna edad los abolirá, ninguna los achicará. La siguiente y la que luego venga le añadirán siempre algo más de prestigio. De manera que la vida del sabio se extiende mucho. A él
no lo encierran los mismos límites que a los otros. Es el único que se ve libre de las leyes del género humano. Todas las épocas, como a un Dios le prestan servicio. Que algún momento ya pasó, lo posee mediante el recuerdo. Que es inminente, lo aprovecha. Que habrá de llegar, lo toma de antemano. Larga vida le otorga la reunión de todos los momentos en uno solo. Hay de aquellos que no saben administrar bien su ocio. Es muy corta y desasosegada la vida de aquellos que olvidan las cosas pasadas, descuidan las presentes, abrigan temores del porvenir. Cuando llegan al final, comprenden tarde los pobres cuánto tiempo han estado ocupados en no hacer nada. Y no hay razón para que creas demostrar que ellos viven una vida larga, según el argumento ese de que de vez en cuando llaman a la muerte. Les atormenta la imprevisión en medio de pasiones vagas, y que desembocan en lo mismo que más temen. Desean a menudo la muerte, justamente porque la temen. Tampoco es un argumento para que los pongan entre los que viven mucho tiempo, el hecho de que la jornada les parezca larga, el hecho de que, hasta que llega el momento convenido de la cena, se quejan de que las horas marchan lentas, y es que si alguna vez las ocupaciones los dejan libres, se requeman desamparados en medio de la desocupación y no saben cómo organizarla, cómo salvarla. De manera que aguardan alguna ocupación concreta y todo el tiempo que hay en medio les es pesado, tanto, vaya que sí, como cuando se ha anunciado la fecha de un espectáculo o cuando se espera la convocatoria de un festival o una diversión. Quieren saltarse los días intermedios. Toda dilación del acontecimiento esperado es para ellos larga. En cambio, ese momento que desean es breve y veloz, y mucho más breve por culpa de su fallo. Pasan huyendo de un sitio a otro y no pueden detenerse en un solo deseo. Los días no son para ellos largos, sino odiosos. Por el contrario, qué escasas les parecen las noches que pasan en brazos de rameras o entre copas. De ahí vino también el delirio de esos poetas que alimentan con sus fábulas los errores de los hombres. Pues, según ellos, Júpiter, lisonjeando las delicias de la cohabitación, hizo que una noche durara el doble. ¿Qué otra cosa es sino inflamar nuestros vicios, eso de poner a los dioses en la lista de sus promotores y dar a nuestros padecimientos licencia excusada con el ejemplo divino? ¿Pueden a esos no parecerles cortísimas unas noches que compran tan caras? Pierden el día aguardando la noche, y la noche temiendo el alba. Los temores del poderoso. Hasta sus placeres son asustadizos, y se ven alterados por diversos terrores. Cuando andan más alegres, se les viene este pensamiento angustioso: ¿cuánto tiempo durará esto? Por causa de este sentimiento, los reyes protestan de su propio poderío y no les complace su inmensa suerte, sino que el final que alguna vez llegará les espanta. Cuando por los grandes espacios de las llanuras extendía su ejército, sin alcanzar a abarcar su número, sino tan solo sus dimensiones, aquel rey de Persia, tan insolente, derramó lágrimas porque dentro de 100 años no quedaría ninguno de tantos jóvenes. Pero precisamente ese que los lloraba iba a acelerar su destino y se disponía a perder a unos en el mar, a otros en tierra, a otros en la batalla, a otros en la retirada, y en poco espacio de tiempo iba a gastar a aquellos por los que sentía temor para dentro de 100 años. ¿Y cómo es que incluso sus gozos son asustadizos? Pues porque no se apoyan en principios sólidos, sino que se ven perturbados con esa misma frivolidad con que nacen. Pero,
¿cómo crees que son para ellos los momentos que ellos mismos reconocen infelices? Cuando incluso esos otros con los que se exaltan y se alzan por encima del hombre son poco auténticos. Cada uno de nuestros bienes mayores está lleno de preocupación y en ninguna suerte confiamos menos que en la muy buena. Hace falta una segunda felicidad para proteger esa felicidad y hay que hacer ruegos otra vez por aquello que salió conforme a nuestros ruegos. Y es que todo lo que sucede por azar es inestable. Cuanto más alto se alza, tanto más propenso es a caer. Es así que a nadie le agradan las cosas caedizas. Luego por fuerza es muy desdichada, y no solo muy corta, la vida de aquellos que disponen con gran esfuerzo algo que habrán de poseer con uno mayor todavía. Consiguen trabajosamente lo que quieren, retienen angustiados lo que consiguieron. Entre tanto no echan cuenta ninguna de un tiempo que no ha de volver jamás. Nuevas ocupaciones suplantan a las antiguas. Una ambición, otra nueva ambición. No se busca el final de las desgracias, sino que se cambia su trama. Que nuestros cargos ya nos han torturado. Más tiempo nos roban los ajenos. Que dejamos ya de sufrir como candidatos. Empezamos a hacerlo como votantes. Que nos quitamos de encima el fastidio de presentar acusaciones. Nos empeñamos en participar en juicios. Que uno dejó de ser jurado. Es presidente. Que envejeció administrando a sueldo bienes ajenos. Ahora está cogido por sus propios caudales. Nunca faltarán razones felices o desgraciadas de preocupación. La vida se va sacando en medio de ocupaciones. La desocupación nunca se llevará a cabo. Siempre se echará de menos.